Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estábamos un poquito asustados acerca del micrófono, pero parece que está funcionando. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Hemos tenido un servicio muy hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, me he gozado? Le doy gracias a Dios por mis hermanas líderes del Ministerio de Jóvenes, los niños y todos mis hermanos. El Ministerio de Alabanza y Adoración, yo creo que hemos tenido un tiempo muy, pero hermoso de adorar a Dios. Y estamos celebrando uno de los días más significativos de nuestra fe, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de este sermón, de este estudio, de este mensaje, es la tumba vacía y la esperanza viva. La tumba vacía. El Señor no quedó ahí, la muerte no pudo contenerlo, y su resurrección nos da esperanza a cada uno de nosotros. Nos da vida, vida nueva, vida eterna. Y esta vez vamos a estar reflexionando en Mateo capítulo 28, los versículos 1 al 10. Y como les dije, mis hermanos, en este domingo de resurrección no estamos recordando simplemente un momento importante del calendario cristiano. Por el contrario, estamos proclamando el corazón mismo del Evangelio. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y dice la palabra del Señor que al tercer día resucitó con poder y con gloria. La resurrección, por lo tanto, no es un detalle adicional de la fe cristiana. La resurrección es la confirmación pública de que la obra de Cristo fue aceptada por Dios Padre, que el pecado fue derrotado, que la muerte fue vencida y que la esperanza eterna ha entrado en nuestra historia de la humanidad para quedarse con nosotros de una manera definitiva, eterna. Así que Mateo capítulo 28 nos lleva, mis hermanos, al amanecer del primer día de la semana. Y lo hace después del dolor del viernes, después del silencio del sábado, después del trauma de la cruz. Si nosotros analizamos todo este escenario, podríamos decir que todo parecía terminado, ¿verdad? Jesús había sido crucificado, su cuerpo había sido puesto en una tumba, una gran piedra había sido colocada a la entrada y los soldados romanos estaban ahí custodiando el sepulcro. Como les dije, humanamente hablando, la historia parecía que había terminado. Los enemigos pensaban que habían triunfado. Los discípulos estaban totalmente confundidos, quizás llenos de temor. Las mujeres venían al sepulcro, como hemos visto, con tristeza, no con expectativa. Y sin embargo, precisamente ahí, cuando el hombre cree que todo terminó, mi hermano, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Él manifiesta su poder. Amén. Y esto es uno de los grandes mensajes de la resurrección. La obra redentora de nuestro Señor no depende de la fuerza humana, ni del optimismo humano, ni de la capacidad del hombre para sostener la esperanza. Cuando el hombre ya no puede, Dios sigue siendo Dios, mi hermano. Cuando el escenario, cuando las circunstancias parecen sin esperanza, el Señor todavía tiene la última palabra. Cuando la muerte parece hablar más fuerte, el poder de la vida eterna, mi hermano, aparece, conquista, irrumpe, mi hermano, desde el cielo. Amén. Así que este pasaje no solo narra un milagro glorioso, este pasaje de Mateo capítulo 28 proclama una verdad que transforma la vida del ser humano. Cristo no resucitó para que tengamos una emoción religiosa cada año, mi hermano.
Él resucitó para que la iglesia viva con seguridad, con gozo, con adoración y con una misión: llevar el evangelio. Él resucitó para que el pecador tenga un Salvador vivo al cual acudir. Resucitó para que los afligidos tengan esperanza. Resucitó para que los creyentes sepan que su fe no está construida sobre un ideal, sobre un sueño, sino sobre un Señor real, vivo, un Dios victorioso, mi hermano. Y en este domingo también debemos recordar que la resurrección no solo consuela a la iglesia, a los creyentes, a aquellas personas que hemos recibido al Señor Jesucristo, sino que también la resurrección confronta al mundo. Si Cristo ha resucitado, entonces Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Si Cristo ha resucitado, entonces su llamado al arrepentimiento es real. Si Cristo ha resucitado, entonces nadie puede seguir siendo neutral a Él. Nadie puede lavarse las manos. La tumba vacía, por lo tanto, no solo inspira, no solo nos anima, no solo nos da esperanza, sino que la tumba vacía también exige una respuesta. La tumba vacía nos obliga a preguntarnos si realmente hemos venido al Cristo resucitado, al Cristo vivo. Pero no solamente eso, sino que nos impulsa también a llamar a otros, llamar a nuestros amigos, a nuestros familiares y conocidos, a poner su fe en aquel que venció la muerte. Amén. Así que, a la luz de este pasaje, mis hermanos, Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10, quiero reflexionar, quiero compartir con ustedes 4 principios espirituales que brotan de la resurrección de nuestro Señor. Y el primer principio es: la resurrección de Cristo irrumpe, aparece donde el hombre ya no espera nada, donde no hay esperanza. Y en los versículos 1 al 4, Mateo nos dice que 2 personas, 2 mujeres, van al sepulcro, ¿verdad? Nos habla de María Magdalena y dice, y la otra María. Llegan al amanecer, pero no llegan celebrando una victoria. Llegan, por el contrario, con un corazón herido, con la memoria todavía fresca de la crucifixión del Hijo de Dios. Se nos dice que ellas van a ver el sepulcro. Y eso quiere decir que en ese momento su mirada todavía estaba puesta en el lugar de la muerte, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque la resurrección ocurre precisamente en esas circunstancias, en ese contexto. No en un ambiente de expectativa triunfante, sino en un ambiente de dolor, en un ambiente de preguntas quizás como las que tenemos nosotros, y sobre todo en un ambiente de impotencia. Leemos que hay una piedra, una tumba, hay guardias, hay silencio, todo parece decir, aquí terminó todo. Pero el Evangelio entra justamente allí, como les dije al inicio. Mateo dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, dice, descendió del cielo, removió esa piedra y se sentó sobre ella. Y esta escena, mis hermanos, es extraordinaria. La piedra que para el hombre significaba ese cierre definitivo, para nuestro Dios no era un obstáculo. Y es bien interesante ver que el ángel no lucha con esta piedra. El ángel no negocia con ella. Se nos dice que el ángel la remueve y se sienta sobre ella.
Y esta es una imagen de autoridad, mi hermano. Es una imagen de triunfo. En otras palabras, el cielo está declarando que ningún poder humano puede encerrar al Hijo de Dios. Y quiero que pienses en esto. La piedra no fue removida para que Cristo pudiera escapar del sepulcro como si hubiera estado ahí atrapado. La piedra fue removida para que el mundo pudiera ver que Él ya no estaba ahí, mi hermano, que el poder de Dios lo había levantado. El Señor resucitado no necesitaba una ayuda para salir. Lo que Dios quiso fue mostrar de forma visible que la muerte no pudo contenerlo. La muerte no pudo retenerlo. Pero hay algo más. Se nos dice que los guardias, hombres entrenados para custodiar y resistir, dice que temblaron y se quedaron como muertos. Qué ironía, ¿verdad? Los que cuidaban una tumba quedan como muertos ante el poder del cielo, el poder de nuestro Dios. Los que representan la fuerza del imperio no pudieron sostener ante un mensajero, un ángel de Dios. ¿Y sabes qué? Mateo quiere que veamos el contraste. El poder humano, por impresionante que parezca, se derrumba cuando nuestro Dios actúa. Amén. Y eso tiene una aplicación muy profunda para todos nosotros. La resurrección nos recuerda que el Señor sigue obrando donde nosotros no vemos salida, donde no vemos esperanza. Hay situaciones donde el ser humano llega al límite, ¿verdad? Culpas que no puede borrar, cadenas que no puede romper, heridas que no puede sanar, temores que no puede dominar. Y muchas veces miramos también a otras personas viviendo de esta manera, especialmente personas que amamos, corazones endurecidos, familias quizás rotas, hijos lejanos, amistades indiferentes al Evangelio, y pensamos, Señor, ya no hay esperanza. ¿Cuántos de los que están aquí pueden relacionarse con lo que he dicho? Yo creo que todos nosotros. Pero la resurrección de Cristo nos enseña que el Señor, mi hermano, aparece, irrumpe precisamente donde la esperanza humana termina. ¿Sabes qué? Tal vez alguien ha llegado hoy de esta manera. Tal vez vino al servicio, pero por dentro está mirando un sepulcro, una tumba. Tal vez hay desánimo, hay luchas, hay aflicción, hay problemas, hay cansancio o una carga que parece imposible mover. Pero ¿sabes qué? La tumba vacía nos recuerda que Dios no está limitado por lo que nosotros ya no podemos cambiar o no podemos hacer. El Señor, mi hermano, entra donde el hombre se rinde. Su poder sigue siendo suficiente. Su gracia, mi hermano, sigue alcanzando. Su brazo, como dice la palabra de Dios, aún no se ha cortado. Nuestro Dios es amor todopoderoso. Y esta verdad, mi hermano, debe animar a la IBE, a la iglesia local, a todos nosotros. La obra de Dios no depende de escenarios, de circunstancias fáciles. Nuestro Dios, nuestro Señor, resucitó en medio de una piedra, en medio de guardias y una aparente derrota. Así también hoy, nuestro Dios sigue manifestando su poder en lugares donde tú y yo ya no esperamos esperanza, nada. Así que el hombre solo ve un sepulcro cerrado. Pero ¿sabes qué? En esos lugares nuestro Dios quiere manifestar su poder.
Pero hay un segundo principio espiritual, y es: la resurrección de Cristo transforma el temor en una noticia de esperanza. Y en los versículos 5 al 7, después de la manifestación poderosa, se nos dice que el ángel habla. Imagínense ustedes, encontrarte con una persona, un ser angelical que te habla. Y lo primero que dice a las mujeres es: no temáis vosotras, no temáis. Y qué palabra tan tierna, mi hermano, qué palabra tan oportuna, tan necesaria para las circunstancias de estas mujeres. El Dios de la resurrección no es indiferente, mi hermano, al corazón asustado de sus hijos. Amén. Qué hermoso. Él sabe que ellas habían venido con temor, con dolor, con confusión. Y sabes que Dios sabe cómo has venido. Dios conoce tus circunstancias. Él conoce tu corazón. Y por eso la primera palabra del cielo para ellas y para ti esta tarde no es una palabra de juicio, no es una palabra de regaño, sino por el contrario, es una palabra de consuelo, es una palabra del buen pastor. Y aquí hay algo muy tremendo, mi hermano. Los guardias, dice, se temblaron de espanto, pero las mujeres, dice, reciben una palabra de consuelo, una palabra de paz. Y esto nos enseña algo muy importante. El mismo acontecimiento que produce terror en los enemigos de Cristo trae esperanza a los que le buscan. Amén. Y esto sigue siendo cierto hoy en día. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es consuelo para nosotros los creyentes, los que hemos recibido al Señor. Pero también es una confrontación para aquel que persiste en su pecado, para aquel que persiste en su incredulidad. Todo depende de la relación que tú tengas con el Señor. Así que es el deseo de mi corazón, mi amigo, mi amiga que nos visita, que tú esta tarde puedas tener ese encuentro con tu Señor. Y Mateo continúa y nos dice que el ángel añade lo siguiente, dice: porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, al que fue crucificado. Y este título es profundamente hermoso, mi hermano, el que fue crucificado. En otras palabras, el que ha resucitado es el mismo que murió por nuestros pecados, mi hermano. El Cristo glorioso no está separado del Cristo herido. El resucitado sigue siendo el Cristo que fue crucificado. En otras palabras, la resurrección no borra la cruz, mi hermano. Por el contrario, la confirma. No la reemplaza, sino que la vindica. Cristo vive, pero vive aquel como que se entregó por nosotros. Y eso es muy hermoso, mi hermano. Luego viene la gran declaración. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Qué hermoso. Esa frase sostiene toda la esperanza del Hijo de Dios. No está aquí. La muerte no pudo contenerlo. Ha resucitado. Dios, nuestro Padre Celestial, ha actuado con poder. Como dijo, la palabra de Cristo fue completamente fiel, mi hermano. Así que Jesús no solo murió, Él murió como había sido anunciado. Amén. Jesús no solo resucitó, sino que Él resucitó como Él había prometido, mi hermano. ¿Y sabes qué? Aquí hay una base sólida para ti y para mí, para fortalecer nuestra fe. Nosotros no seguimos a un maestro admirable que terminó derrotado en la muerte, en la tumba. Nosotros seguimos al Señor que anunció su muerte,
pero que también anunció su resurrección y cumplió ambas cosas. Amén. Sus palabras, mi hermano, no falló entonces. Y sabes que su palabra tampoco falla hoy ni mañana, ni por toda la eternidad. Si dijo que resucitaría y resucitó, entonces también es verdad cuando promete perdón al pecador arrepentido. Promete descanso al cansado. Promete vida eterna al que cree. Y es el deseo de mi corazón, mi amigo, mi amiga, que esta tarde tú puedas encontrar el perdón, que puedas encontrar descanso en el Señor, que puedas encontrar vida, vida abundante, vida eterna en Él. Pero hay algo más. El ángel dice, invita a las mujeres a ver el lugar donde habían puesto al Señor. Es como que si el Evangelio nos dijera, miren, consideren, vean que esto es real. Esto no es un truco, esto no es una magia. Así que mi hermano, la fe cristiana no está edificada sobre fantasías religiosas, sobre cuentos de hadas. La fe cristiana, nuestra fe, está fundada sobre la obra real de Dios en la historia. La tumba vacía no fue, mi hermano, un símbolo literario, poético. La tumba vacía. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una realidad escrita en la historia del hombre, algo concreto. Pero el mensaje no termina, mi hermano, solamente en contemplar esa tumba, porque Mateo nos invita a continuar y nos dice, anunciar. Y él dice, el ángel dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. Así que, escúchenme bien, la esperanza recibida tiene que convertirse, mi hermano, en buenas nuevas que debemos compartir con las personas que necesitan escuchar el Evangelio. El Evangelio nunca fue dado, mi hermano, para ser guardado en privado. El Evangelio fue dado para ser proclamado, para ser compartido. Así que, amada Ibe, si Cristo verdaderamente resucitó, no podemos quedarnos en silencio, ¿verdad? Amén. No podemos celebrar la resurrección solo dentro del templo y dejar que todas las personas que necesitan escuchar del Señor queden al olvido, sigan sin oír las buenas nuevas. Tenemos amigos que cargan culpa. Tenemos familiares que viven sin esperanza. Amén. Tenemos personas cerca de nosotros que conocen algo de religión, sí, pero no conocen al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Y sabes que tú y yo tenemos que compartir este mensaje. Pero Mateo nos dice que el mensaje del cielo, mi hermano, sigue siendo urgente. Es una urgencia. Y él dice, id después de unos días, de una semana, id pronto, ahora, salgan. Así que la tumba vacía, mi hermano, transforma el temor en esperanza y la esperanza en ese mensaje que tú y yo tenemos que llevar. El creyente que ha oído de verdad esta noticia no puede quedarse con esa noticia. Necesitamos compartirla. Necesitamos, mi hermano, llevar el mensaje de salvación. Y no solamente en palabras, sino con nuestras vidas, con nuestros hechos. Así que la tumba vacía no solo calma nuestro temor. La tumba vacía pone esperanza y una urgencia en nuestros labios.
ese deseo de compartir lo que hemos recibido de nuestro Señor. Pero hay un tercer principio, y es: la resurrección de Cristo produce adoradores obedientes. Adoradores obedientes. Y no me estoy refiriendo, mi hermano, a solamente cantar. Ya sabemos qué significa adorar a Dios. Le adoramos con nuestras vidas. Amén. Obedientes. Y en los versículos 8 al 9, el pasaje dice que las mujeres salieron del sepulcro, dice, con temor y gran gozo. Temor y gran gozo. Y esta, mi hermano, es una combinación muy, muy hermosa. Hay temor reverente porque han sido confrontadas con la gloria de Dios. Pero también hay un gran gozo porque la muerte, mi hermano, ha sido vencida. Y Cristo vive. Cristo ha resucitado. La tumba está vacía. Esa es la esperanza sana del corazón del creyente ante la resurrección. Reverencia y gozo. Asombro y consuelo. Esperanza. Humildad. Gozo y alegría. Y Mateo añade que fueron, dice, corriendo a dar las buenas nuevas. Así que esto es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera fe, mi hermano, se mueve. La verdadera fe no puede estar quieta. Cuando el alma ha sido tocada por la realidad del Cristo, mi hermano, ya no puede quedarse inmóvil. El Evangelio no produce pasividad espiritual. El Evangelio produce impulso, produce diligencia, disposición, mi hermano, para obedecer. Así que la pregunta que tengo para la IBE esta tarde es: ¿estamos obedeciendo a nuestro Dios? ¿Estamos verdaderamente adorando a nuestro Señor con nuestras vidas? En otras palabras, mi hermano, la resurrección no forma espectadores religiosos. La resurrección forma discípulos en movimiento, en marcha. ¿Y a qué me refiero? A discípulos obedientes. Amén. Y mientras ellas van obedeciendo, el pasaje nos dice algo muy hermoso. Nos dice que Jesús le salió al encuentro. Y cuando llegué aquí, me puse a reflexionar lo siguiente: ¿cuántos de nosotros queremos tener un encuentro con el Señor? Levante la mano. De acuerdo a esto, lo que tenemos que hacer, tú y yo, para encontrarnos con Él, es ¿qué? Obedecerle. Y para ti, mi amigo, mi amiga que nos visitas, el Señor quiere encontrarte. Y Él te está invitando. Y Él está esperando tu obediencia. Ven a Él. Y para ti, mi hermano, que ya conoces al Señor Jesús, ¿quieres un encuentro con Él? Obedece lo que tu Señor te manda hacer. Amén. Se nos dice que ellas van caminando, dice, en obediencia, y el Señor resucitado, dice, les sale al encuentro. Qué hermoso. Y esto nos enseña algo muy precioso. Cristo se manifiesta, mi hermano, en corazones que le buscan y responden a su palabra. Él no es indiferente a la obediencia de los suyos. Como les dije, si queremos un encuentro real, personal con el Señor, esa llave es la obediencia. Pero hay algo más. Jesús les dice, salve. Y este es un saludo muy breve, pero es un saludo lleno de amor, lleno de ternura. El Cristo que venció la muerte sigue siendo, mi hermano, un Cristo de amor, cercano a los suyos. Como les dije, Él no se presenta con dureza. Él no se presenta con reproche, sino con gracia,
con misericordia. El mismo que tiene poder sobre la muerte, mi hermano, se acerca con bondad a sus discípulos. Y luego Mateo nos dice que ellas se acercaron y luego de acercarse, dice, abrazaron sus pies y adoraron. Amén. Y ahí está la respuesta correcta, mi hermano, de la resurrección. Y la resurrección nos invita a la adoración. No una mera, mi hermano, emoción. No una tradición cada año, no una admiración superficial. La resurrección nos llama, mi hermano, a adorar a nuestro Señor, a entregar nuestras vidas, nuestra voluntad a Él. El Cristo resucitado no resucitó simplemente para ser recordado, resucitó para ser reconocido como el Señor y adorado como el Rey de Reyes. Amén. Se nos dice que abrazaron sus pies. Y esto es un detalle, mi hermano, muy importante. La resurrección de Cristo no es una idea abstracta. No es solo el triunfo del bien sobre el mal en un sentido literario, poético, como dije. Es la resurrección real del Señor Jesucristo. Él vive. Él está delante de ellas, se nos dice. Y Él puede ser adorado. Y Él puede ser obedecido. Y Él puede ser proclamado. Pero ¿sabes qué? Aquí el pasaje también nos examina a todos nosotros. Es como que cuando leemos y meditamos en este pasaje, es como pasar por una máquina de rayos X, o pongámoslo de esta manera, el MRI, porque ya sabemos que es un MRI, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque hay una diferencia grande entre asistir a un servicio de resurrección y vivir una vida rendida al Señor resucitado. Una diferencia enorme. Muchas personas pueden celebrar, hay millones y millones de personas que celebran la fecha, pero sin haber rendido sus vidas al Señor. Muchas personas pueden conmoverse con el relato mismo, lo hemos visto en este drama, pero sin someter sus vidas al Rey, al Cristo resucitado. Pero el verdadero encuentro con Cristo, mi hermano, produce adoración y produce obediencia. Así que, amada Ibe, si creemos que Cristo resucitó, si creemos que Cristo vive, eso debe evidenciarse en la manera como estamos viviendo para el Señor, la manera como estamos sirviendo, la manera como estamos entregando nuestras vidas. Amén. Debe verse en nuestra manera de adoración, en nuestras prioridades. ¿Quién es primero, mi hermano, en tu vida? ¿Es tu agenda, es tu voluntad o es la voluntad del Padre? En nuestra santidad, ¿verdad? En nuestros afectos, en nuestra entrega al Señor. El Cristo resucitado no admite una fe meramente cultural, superficial. El Cristo resucitado, mi hermano, reclama el corazón y reclama tu corazón 100%, no solamente una parte de él. Con válvulas y todo, con vasos y todo, con arterias y todo, con músculo y todo. Él quiere 100% de tu corazón. Y para ti, mi amigo que nos visitas, la invitación es clara. No se trata primero de mejorar o maquillar tu vida, sino de venir a Cristo. ¿Sabes qué? La salvación empieza cuando uno deja de vivir para uno mismo y rinde la vida a los pies del Señor, del Salvador, resucitado. Así que el que se encuentra
con el Cristo resucitado, mi hermano, termina a sus pies. Amén. Termina en adoración y termina en obediencia. Y el cuarto principio espiritual es la resurrección de Cristo nos invita a llamar a otros a la fe. En otras palabras, la resurrección del Señor Jesucristo nos invita al evangelismo. No podemos quedarnos con las buenas noticias. Jesús les dice, mi hermano, en el versículo 10, no temáis, id dad las nuevas, las buenas nuevas, dice, a mis hermanos. Y una vez más vemos al Señor resucitado, mi hermano, que trae paz, trae consuelo al corazón. Él les dice, no temáis. Pero enseguida también da una misión, ¿verdad? Id y dad las buenas nuevas. Él nos da paz, pero nos da una misión. ¿Sabías tú, mi hermano, que como iglesia, la razón por qué estamos aquí en esta tierra es precisamente para llevar el evangelio? Esa debe ser nuestra prioridad. Amén. La resurrección, mi hermano, no solo nos consuela, también nos envía. Somos misioneros, somos embajadores del Rey. Y es muy hermoso que Jesús, mi hermano, se refiere a los discípulos como mis hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? Nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, nos dice hermanos. ¿Sabes qué? Y esto es muy importante, porque si nosotros recordamos, todos ellos le habían fallado, ¿verdad? Todos ellos habían huido. Pedro le había negado hasta 3 veces, pero aún así el Señor resucitado, mi hermano, les llama mis. Qué grande es el amor y la misericordia de nuestro Señor. Yo creo que tú y yo no podríamos hacer eso. Cuando alguien nos traiciona, queremos agarrarlo del pescuezo, ¿verdad? Qué grande es el amor de nuestro Dios. Qué gracia tan gloriosa, mi hermano. La resurrección no solo revela poder, la resurrección también revela misericordia de nuestro Dios. Cristo vive y ¿sabe qué? Cristo vive para restaurar a los suyos. Y esa es nuestra misión. Eso debe dar mucha esperanza, mi hermano, a nosotros, a la iglesia. Nuestro Señor no resucitó para avergonzarnos, sino para restaurarnos, para afirmarnos y volver a enviarnos. Qué hermoso. Siempre les digo, ¿no? Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. No solamente de una, sino de muchas oportunidades. Él no viene a destruirnos, a reprocharnos. Él viene a restaurar nuestras vidas, a sanar nuestras enfermedades, a perdonar nuestro pasado. Y Él no ha terminado con su pueblo, con su iglesia, por causa de nuestras debilidades, de nuestras inconsistencias. ¿Sabes por qué? Porque Él sigue siendo un Dios rico en misericordia y en gracia. Ese es el Cristo resucitado que tú y yo creemos, mi hermano. Pero el énfasis del pasaje es claro. Los que han recibido la noticia deben llevar la noticia. Él dice, dad las buenas nuevas. La resurrección, mi hermano, crea testigos, crea embajadores. Nadie que haya sido alcanzado por la realidad del Cristo, mi hermano resucitado, puede quedarse indiferente hacia las personas, hacia los perdidos que necesitan la luz del Evangelio. Así que este domingo de resurrección, amada Ibe, este servicio debe avivar ese fuego del evangelismo en este lugar. El amor por las almas. No estamos celebrando una victoria para guardarla con nosotros. Estamos celebrando una victoria para que esa victoria sea compartida y proclamada. Amén. Nuestros amigos necesitan escuchar que Cristo vive.
Nuestros familiares necesitan escuchar que hay perdón. Nuestros vecinos necesitan escuchar que la muerte no tuvo la última palabra. El mundo necesita escuchar, mi hermano, que hay un Salvador vivo, un Salvador lleno de amor. Y para ti, mi amigo que nos visitas, si Cristo ha resucitado, entonces no basta solamente con admirarlo de lejos. Hay que responder, hay que arrepentirse, hay que creer. Y es el deseo de mi corazón que esta tarde tú puedas responder a la voz del Señor. Él quiere un encuentro contigo, que puedas arrepentirte de tus pecados y que puedas creer en el Hijo de Dios. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, vamos a examinar nuestros corazones. Vamos a escudriñar cada parte de él. Y que podamos ver, mi hermano, dónde está fundada nuestra fe. La fe cristiana no descansa en un símbolo inspirador, sino en un hecho central, un hecho histórico, irrefutable. Y es hecho histórico, irrefutable, es la resurrección de nuestro Señor. Cristo resucitó. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, el Evangelio, mi hermano, se viene abajo. Pero ¿sabes qué? La iglesia nació proclamando precisamente esto, que el crucificado vive, que Él resucitó. Los discípulos no entregaron su vida por una mentira, por un sueño. Ellos entregaron sus vidas por un Señor resucitado. La tumba vacía, la transformación de los discípulos, del temor al coraje, a la valentía. La manera como el Evangelio se ha expandido, mi hermano, apuntan a una sola explicación. Jesús verdaderamente, mi hermano, venció la muerte y Él resucitó. Y Él vive. Y Él está aquí en medio de nosotros. Y Él está en nuestros corazones. Por eso la resurrección no es un adorno de la fe cristiana. La resurrección es el pilar, es el fundamento, es el corazón mismo. Y precisamente por eso, el llamado del Evangelio no es un llamado emocional, sino es algo serio, algo razonable. Y no solamente razonable, sino que nos llama a la urgencia. Cree en el Señor Jesucristo. Amigo que nos visitas, tal vez has oído de Jesús muchas veces. Tal vez respetas su nombre. Tal vez incluso crees que fue un hombre bueno. Pero el Evangelio no te llama simplemente a admirarlo, sino te llama a abrir tu corazón, venir a Él, venir a sus pies. Él murió por ti. Él resucitó victorioso. Y hoy te llama a dejar tu pecado, a abandonar tu orgullo y a poner tu fe en Él. Quiero decirte que hay salvación en Cristo. Hay perdón en Cristo, mi amigo. Hay vida eterna en Cristo. O sea, hay una persona que el Espíritu Santo de Dios ha tocado en su corazón y quiere entregar su vida al Cristo resucitado. Levanta tu mano. Déjame ayudarte. Levanta tu mano. Él quiere un encuentro contigo. Gracias, mi hermana. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Y para ti, mi hermano, mi hermana,
Es el deseo de mi corazón que como iglesia, como la IBE, como la iglesia local, salgamos de esta celebración con convicción. La tumba está vacía. Cristo vive y el mundo necesita oírlo. Este no es tiempo para una fe callada, para una fe privada. Es tiempo para una iglesia que anuncie con claridad, amor y urgencia que el Señor ha resucitado. Así que mi hermano, yo te invito, mi hermana, consagra tu vida al Señor. Levanta tu mano. Dile, Señor, aquí estoy. No lo he estado haciendo. He estado callada, callado. Déjame orar por ti. Pedirle al Espíritu que te dé gracia y valor para compartir el Evangelio. Levanta tu mano, mi hermano, mi hermana. Quiero orar por ti. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así que voy a invitar a mis hermanos, mujeres, pasar adelante y vamos a recoger nuestras ofrendas. Vamos a ponernos de pie. Creo que hemos estado un buen tiempo sentados. Vamos a estirar nuestras piernas. Dice el hermano César, estar más cómodos para ofrendar. Y como les dije yo, a veces tenemos la tendencia de separar este tiempo de ofrendar fuera del servicio, pero parte de nuestra adoración al Señor es precisamente ofrendar, dar con un corazón alegre, con un corazón agradecido de todo lo que hemos recibido de nuestro Dios, la salud, la familia, el trabajo, la oportunidad de estar aquí en este país. Es grande, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este hermoso tiempo que hemos tenido, Señor, reflexionando la resurrección, Señor, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por el amor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por la manera como tú estás obrando en medio de tu pueblo. Y te rogamos por esos hermanos y hermanas que han tomado decisiones, Señor, ahí en sus lugares. Continúa obrando, Señor, en sus vidas. Y por esa persona, Señor, que levantó su mano para aceptarte, Señor, te pedimos que tú continúes obrando en su vida y que ella pueda crecer juntamente con nosotros, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que ofrenden con un corazón agradecido, alegre, Señor, que tú les bendigas. Aquí estamos, Señor, porque todo te pertenece, Señor. Y te rogamos por tu iglesia y te damos gracias en Cristo nuestro Señor que vive. Amén. Dios me los bendiga.